is there? Your family, our friends. It's ruled by adults, infested, too far gone. A ver, hagan memoria. Cuando éramos niños y veíamos los chicos del barrio, pensábamos que la cima del mundo era la base lunar. Nos vendieron la idea de que la número 362 Rachel era la jefa absoluta de todo el planeta, la que daba las órdenes, la que organizaba las misiones y la que decidía si comías helado o no. Pero, ¿y si te dijera que la base lunar era solo un juego de niños? ¿Y si te dijera que por encima de Rachel había una tiranía intergaláctica tan fría, manipuladora y retorcida que la Tierra para ellos era un simple cero a la izquierda? Hoy vamos a abrir el archivo clasificado más denso, oscuro y conspirativo de toda nuestra infancia, el KND Galáctico. Agárrate bien del asiento, porque hoy descubriremos cómo esta organización alienígena manipularía a Miguelón, arruinando sus relaciones personales, censurando la verdad y planeaba el genocidio de planetas enteros. Prepara tus botanas, porque esto no te lo contaron en Cartoon Network. ¿Quién diablos es el KND Galáctico? Para entender el nivel de amenaza del que estamos hablando, hay que entender cómo funciona el KND Galáctico. Oficialmente, son la rama más alta de toda la organización de los niños del barrio a nivel universo. Su existencia es tan ridículamente secreta que ni la misma líder suprema de la Tierra tenía la menor idea de que existe. Imagínate ser la jefa de todo el planeta y que no te avisen que hay un imperio espacial arriba de ti. Menuda falta de respeto. Pero aquí viene la primera regla turbia. Solo se permite elegir a un agente de KND por planeta para unirse a las filas galácticas. Y la selección no es un examen con lápiz del número 2 o una prueba del 2x4. Es un proceso psicológico brutal, invasivo y altamente encubierto. Al final de la serie original, o más bien en el especial de televisión Operación Entrevistas, o también aquí como lo conocemos en Latinoamérica, Operación Relato, vimos el momento emotivo donde el número 1 es elegido, superando la prueba final y este se despide de sus amigos de la forma más triste y épica posible. No solo de ellos, también estaba presente en la 999 y el número 0, sus padres. En fin, con esto todos lloramos. Difícil el que te diga quién no lloró en esa escena. Dijimos qué grande es Miguelón y es el mejor agente de todo el KND terrestre. Pensamos que por fin él pondría en alto el nombre de la Tierra como el chico del barrio más poderoso de ese planeta, que sería un héroe, pero la verdad es que este no sería ningún héroe intergaláctico. Lo estaban llevando a una verdadera trampa. Años después, aquí en nuestro mundo real, cuando el creador Tom Warburton lanzó el tráiler del proyecto secuela de los chicos del barrio Galácticos, la verdad salió a la luz. El KND Galáctico no son los buenos, o es lo que pensamos de momento. Son una organización corrupta, genocida y delirante de una organización de alienígenas niños que consideran la etapa de la adultez como una verdadera enfermedad contagiosa que debe de ser erradicada a cualquier precio. Y cuando decimos erradicada, nos referimos a la extinción total de la vida que es adulta. Y sí, así como lo oyes, si un planeta tiene humanos de más de 13 años, el KND Galáctico no intenta educarlos, no intenta negociar con ellos. Intenta volar el planeta en 1000 pedazos para limpiar dicha plaga, la destrucción psicológica de Miguelón. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente siniestra. ¿Cómo logras que la gente más leal de la Tierra acepte dejar su hogar para irse al espacio con un grupo de alienígenas desconocidos? Pues la respuesta son acciones demasiado bajas. Simple, rompe su espíritu y le arruinas la vida por completo. Para esto, el KND Galáctico mandaría a 2 manipuladores profesionales. El número 74239, el niño científico de chinitos ahí pelirrojo que vimos a lo largo de la serie de hecho,
y al número infinito, ese diplomático estirado con cara de mamila que vimos en los últimos capítulos de la KND. Desde la sexta temporada, en el capítulo de Operación Casablanca, cuando Miguelón quedó noqueado por una bomba del Electrosator, le pusieron en secreto el diadema de la felicidad de Chester, sí, el loquito ese de bigote, para someterlo a una simulación mental. Querían medir qué tan manipulable era y qué tan leal podría ser al KND. Sin embargo, el golpe maestro ocurriría en el capítulo Operación Novia. ¿Te acuerdas de cómo terminó la relación de Miguel con la Lizzie? La que era preferible comprarle ropa antes que invitarla a comer. Bueno, pues su ruptura no sería casualidad. Número infinito y 74.239 hackearían la computadora principal de la Casa del Árbol del sector UB. Esto para que ella se enamorara de Nigel y atacara a Lizzie, provocando un caos gigante en ese capítulo. Incluso que Lizzie se hartara por completo si de por sí ella ya estaba límite y cortaría definitivamente con nuestro protagonista. De hecho, algo interesante se empezó a formar, o ya se había formado durante esta última temporada, un pequeño ship muy bueno entre la 362 y número 1, que al final pues no terminó en un cierre. A menos no sabemos si esto se desarrolló después o se iba a desarrollar después en futuros capítulos del KND Galáctico. Pero regresando al tema, ¿por qué hicieron esto? Porque necesitaban romper los lazos afectivos de Miguelón con la Tierra principalmente. Querían dejarlo solo, deprimido y sin ninguno o nada que lo atara a dicho planeta. Esto para cuando le ofrecieran irse al espacio, dijera que sí sin dudar. O sea, le rompieron el corazón a propósito y por órdenes de una inteligencia espacial. No conformándose con eso, cuando Chad, el número 274, uno de los grandes legendarios del KND terrestre, descubrió esta conspiración, intentaría advertirle al número 1, esto visto en Operación Tratado. Número infinito lo tachó de traidor, mandando y arrestándolo, y no solamente eso, le lavó el cerebro a todos para que nadie supiera la verdad sobre la célula rebelde en ese entonces, creyendo que existía dicha célula. Chad nunca fue el malo, tal vez sí, consumido por la envidia y la arrogancia, pero malo nunca fue. En realidad siempre fue el verdadero héroe trágico de la historia de los chicos del barrio. Podíamos comparar que Chad es el equivalente a un Tai Lung en Kung Fu Panda. Le prometieron la grandeza siendo el mejor, hasta que alguien llegó y le quitó lo prometido, los altos mandos y el poder de Alpha Zero. Ahora, hablemos de los jefes. ¿Quiénes controlan este imperio genocida? En la cima de la pirámide está número Alpha Zero, el líder supremo del KND Galáctico y el villano principal que nunca pudimos ver en la pantalla. Y ojo al dato técnico que puede tener su denominación numérica, porque el nombre no es casualidad. En matemáticas más avanzadas, o depende a quién le preguntes, el número alfa representa la cantidad de elementos en conjuntos infinitos. Llamarse Alpha Zero es una forma intelectual de decir: mi poder está por encima de cualquier número terrenal como el 1 o el 362. En las reuniones del consejo, Alpha Zero se manifiesta como una esfera gigante de luz amarilla que habla con varias voces al mismo tiempo. Sí, igualito que a los de la otra cuadra, lo que nos hace pensar si estos usaban un modificador de voz o si era realmente una mente colmena. Todo rancio estaba ese asunto, ¿no? Hasta hay una parte que, según recuerdo, que se pregunta que cómo estos iban al baño, ¿no? Está algo turbio que esos niños siempre estén juntos, pero bueno, regresando al tema. Cuando los demás agentes alienígenas estaban gritando y criticando a la Tierra, Alpha Zero haría callar a todos con un solo gesto, y él puso un dilema macabro en nuestro protagonista, Miguel 1. Le dio la orden de preparar el arma para destruir la Tierra con sus propias manos, y por si fuera poco, los compañeros de trabajo, los demás agentes del KND Galáctico de Miguel, no eran nada amigables. Incluso se puede ver en esos storyboards que jamás salieron a la luz un Chad encadenado, pues este se negaba rotundamente a la destrucción del planeta Tierra. Los agentes del KND eran varios, pero sin embargo, el número ordinal, el número B, el número negativo innumerable, eran 3 alienígenas arrogantes que se la pasaban burlándose de Miguelón en las pantallas por ser un simple humano inferior. Pero no todos eran malvados. Aquí entra número 9L o Night Lights, una agente felina gigante con 2 colas
y con un arsenal de armas espaciales que ésta cargaba. Pero la pregunta es, ¿por qué 9L era una protectora de Miguelón o por qué ésta era su amiga? Era simple, el KND Galáctico ya había destruido su planeta natal cuando la adultez la invadió. Ella sabía lo que sentía perder su hogar y estaba dispuesta a rebelarse contra el KND Galáctico y también ayudar a Miguelón a salvar la Tierra. Habría sido la aliada definitiva en la secuela. La conclusión y el misterio sin resolver. Al final, el KND Galáctico demuestra el lado más oscuro y filosófico de toda la franquicia. ¿Qué pasa cuando llevas la ideología del odio a los adultos al extremo y del extremo al extremismo genocida? Te conviertes en el mismo monstruo que estás jurando combatir, incluso peor. Lamentablemente, Cartoon Network nunca aprobó la producción del KND Galáctico o Galactic X Next Door, dejándonos únicamente con artes conceptuales, pequeños teasers encriptados, incluso páginas hackeadas del Rainbow Monkey, que es donde está la mayor parte de esta información, y una de las teorías de conspiración más brutales de la historia de la animación. Pero dime tú en los comentarios, ¿crees que Miguel 1 habría terminado jalando el gatillo contra la Tierra o se inclinaría por aliarse con 9L para destruir al KND Galáctico desde dentro? Pero ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué teoría tienes? ¿Crees que número 1 sería capaz de haber jalado ese gatillo? Por este lado pensamos que no, ya que Miguel siempre ha sido el gran aliado de la Tierra y sobre todo de todos sus amigos que tiene ahí, incluyendo a los padres que aún tiene. Si divagamos un poco, al final de el especial de televisión de Operación Relato, podemos ver como número 5 sabe que número 1 viene a la Tierra. Es posible que este viene para aliarse y combatir al KND Galáctico. Sin embargo, de momento esto es algo que nunca sabremos. Si el video te gustó, dale like y comenta, ya que me ayudarías bastante. Estaremos subiendo este tipo de contenido al canal y si gustas que hable de algún tema en específico, déjalo en la caja de comentarios. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima y cuídense.